Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Milagros. La verdad estoy súper feliz de que sea un nuevo lunes de episodio o bueno, no importa qué día me estén escuchando, que tengamos este espacio para compartir juntos, para hablar de Dios, de espiritualidad, de crecimiento. Voy a empezar diciendo que acabo de regresar de 3 semanas de haber estado en Estados Unidos, unas semanas un poco caóticas, nunca pensé que en 3 semanas pudieran pasar tantas cosas, y de todos los eventos que pasaron, lo único que era planeado era que iba a ir al matrimonio de mi madrina en Texas, y luego estuve en Carolina del Sur con otros familiares. Allá enfrentamos la partida de una familiar, algo que aunque fue muy natural, muy de su edad, sí nos tomó por sorpresa. Y una semana después hubo el huracán Elena, que en Carolina del Sur la verdad golpeó fuertecito. Estuvimos 3 días sin electricidad. Y si les soy honesta, ustedes saben que mi esposo y yo hemos estado esperando por sus papeles para mudarnos a Estados Unidos. Mientras tanto, yo tengo que mantener como un buen comportamiento yendo a Estados Unidos para conservar mi residencia, con la cual lo estamos pidiendo a él. Y al estar tan cómoda acá en Colombia, me cuesta mucho separarme ya de mi esposo. Nunca ha sido fácil, la verdad, y agradezco que en esta ocasión nos separamos 3 semanas, porque antes solían ser 3 meses cada vez que nos separábamos. Pero sí, digamos que no estaba tan entusiasmada de ir. Y lo que me quedó de todo esto es que toda obra del Señor tiene un propósito, como dice en Proverbios 16:4, porque aun cuando Él nos llama a hacer cosas que no queremos hacer, yo sentía la responsabilidad de hacer esto, yo sentía el deber. Y suele suceder que Dios nos quiere apartar, nos quiere llevar a un lado para decirnos algo. Porque en medio de la rutina, en medio de que tus oídos están escuchando y llenos de esas otras cosas, o tus ojos viendo todas esas cosas completamente distraídos, es difícil que Él hable, es difícil que te fijes en Él. Así que eso es lo que les quiero compartir hoy, lo que aprendí durante esas 3 semanas, lo que Dios habló a mi corazón, y por lo cual llegué, digamos que muy entusiasmada a planear, a seguir soñando con esta nueva vida, porque yo siento que cuando nos movemos a Estados Unidos, a mi esposo y a mí la vida nos va a cambiar en todos los sentidos. Vamos a tener que formar nuevas relaciones, vamos a tener que buscar una comunidad que ame a Dios. Incluso los lazos familiares se van a tener que transformar, nuestra dinámica como pareja. Se vienen muchas decisiones grandes que pueden ser difíciles, pero que Dios nos está llamando a planear, a proponerle, a no estar pasivos frente a lo que nos depara para el futuro. En un contenido que les compartí hace un tiempo, les decía que muchas veces nosotros confundimos el no preocuparnos por nada, porque dice la palabra que por más que nos preocupemos no podemos alargar ni una hora más de nuestra existencia. Entonces, que ¿para qué nos preocupamos si tenemos un Padre que tiene el control? Y eso está perfecto, porque con eso podemos combatir la ansiedad, por ejemplo, ese exceso de pensamientos hacia el futuro. Pero no debemos confundir el no preocuparnos por nada con el no hacer nada, cruzarnos de brazos y decir: mi Padre tiene el control, Él me llevará donde Él quiera. Porque si le estamos orando y orando por un trabajo, por ejemplo, pero nunca mandamos la hoja de vida, ¿cómo crees que Él te va a entregar ese trabajo? Y no es porque Él no pueda hacerlo, porque si Él quisiera, podría detener la tierra en este momento. Él es todopoderoso y soberano, pero Él en su eterno amor decide hacerte parte de lo que te depara para tu futuro, te deja tomar decisiones, y eso es precisamente a lo que se le llama el libre albedrío. Por eso Él no te obliga ni a amarlo ni a seguirlo, todo eso es tu decisión, y Él no te va a obligar a que te rindas ante Él. Y es por eso que, aunque no siempre acertemos con los planes que hacemos, porque muchas veces no estamos llenos del Espíritu Santo al hacer esos planes, dejamos más bien que los planes los dirija la carne, los deseos ambiciosos, materialistas, pasionales. Aunque no siempre acertemos, es importante hacerlos. Hay un versículo que yo no sabía que esto era un versículo, yo pensé que esto era un dicho popular, que lo modificaron un poco, porque el dicho dice: el hombre propone y la mujer dispone. En verdad el versículo dice: el hombre propone y Dios dispone. En otra traducción de este versículo, que es Proverbios 16 del 1 al 3,
Dice, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Aunque Dios tiene la palabra final de todo en tu vida, no podemos dejar a un lado la primera parte de este versículo. Los planes son del hombre. Y continúa diciendo, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. A la mayoría de hombres que tú le preguntes le va a parecer muy bueno tener riquezas, ¿a quién no le gustaría eso? Pero es Dios quien juzga las intenciones del corazón. ¿Para qué tú quieres tener riquezas? ¿Estás buscando el reconocimiento? Y dice la palabra que nadie puede servir a dos señores y nos imaginamos como tener a otro Dios y orarle todos los días, pero tener otro señor es tener un ídolo, y un ídolo, por ejemplo, puede ser la fama, puede ser el dinero. Y Dios nos invita a solo servirle a Él, a que Él ocupe el puesto número 1 en nuestro corazón, que Dios no tenga que competir con nadie. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Esto suena como una promesa hermosa, como esos versículos que quisiéramos pegar en la nevera. Otra traducción que me gusta más de ese versículo dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Y me gusta más esta traducción porque yo pienso que cuando encomendamos esos planes y esas obras al Señor es como que Él nos reencaminara y nos va a recordar y afianzar nuestros propósitos. Pienso que esta puede ser una buena interpretación de ese versículo. Así que quisiera dividir este episodio en 2 partes de ese versículo que tanto me llamó la atención. Entonces la primera va a ser el hombre propone, que es lo que abarca todo ese versículo, y la segunda parte va a ser Dios dispone. Cuando se dice que el hombre propone, hay algo muy importante a resaltar y es todo el énfasis que hay en la acción. Proponer es un verbo, proponer requiere moverse, proponer requiere tener iniciativa. Y no solo en cuanto a contarle a Dios, mira, esto es lo que yo tengo en mente, 1, 2, 3, 4, ahora tú dispón y haz que se haga realidad. No, también requiere llevarlo a cabo o por lo menos empezar a planificarlo. Y esto es muy importante, sobre todo cuando Dios ya nos ha prometido algo. Y esto lo quisiera ejemplificar con la historia de Noé. En la época de Noé, la humanidad estaba tan perdida y existía tanta maldad que se dice que el corazón de Dios se entristecía al vernos. En Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo imaginemos que tanta perversión, que tanta violencia y maldad tenía que existir en aquella época para que Dios dijera, me arrepiento o me pesa haberlo creado. Sin embargo, una vez más, Dios tiene misericordia, mira a Noé, mira a su familia y dice, los voy a salvar. Quiero eliminar todo lo que creé de la tierra, pero a ellos los voy a conservar porque quiero que de su descendencia nazca la nueva humanidad, esa humanidad con la que yo voy a crear una alianza, con la cual voy a renovar mi relación. Así que se dirige a Noé y le dice, he decidido terminar con toda la gente, por su culpa hay mucha violencia en el mundo y voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Así que construye una barca y le empieza a dar instrucciones, casi que las medidas, los materiales, todo. Le dice que va a mandar un diluvio y qué animales deben entrar en la barca. Y dice que Noé hizo tal cual Dios le había ordenado. Tengamos en cuenta que en esta época nunca había llovido, o si había llovido no está escrito en la Biblia porque la única referencia de lluvia antes del diluvio está en Génesis 2, versículo 5, cuando dice, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrarla, pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz del suelo. Y me parece tan importante la historia de Noé porque Dios le entrega esta promesa a Noé, no es una promesa positiva, le dice voy a destruir todo lo que está sobre la tierra y luego le da las instrucciones. Entonces Noé empieza a construir la barca, una barca gigante porque estamos hablando que era de 3 pisos que necesitaban caber muchas especies y Noé comienza a construir esta barca antes de que empiece a llover. En una época donde prácticamente no llovía, Noé tiene la idea de que va a haber un diluvio y de que se va a inundar la tierra. No sabemos
si las personas que lo rodeaban pensaban que se había vuelto loco, si se lo gozaban diciendo tú qué estás haciendo, es imposible que la tierra se inunde. No sabemos qué tuvo que enfrentar Noé en este periodo mientras construía la barca, pero él fue obediente, él confió, él planificó y él ejecutó. Y por eso Noé también se destaca en todos los personajes de la Biblia, y en Hebreos 11:7 lo vuelven a mencionar diciendo: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, de las que ni siquiera había señales, con temor reverente, que es uno de los principales componentes de la fe, el temor de Dios, construyó un arca para salvar a su familia. Y algo que me llama mucho la atención de toda la historia de Noé es que en el versículo 16 de Génesis 7 dice: y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios lo había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Fue Dios quien cerró la puerta para que nadie más, aparte de quien estaba escrito en sus planes, entrara en esa arca y se salvara. Para mí eso es una evidencia más de que nosotros sí planeamos, nosotros sí ejecutamos, pero la palabra final siempre la va a tener Dios, y que hay una puerta que solo Él es capaz de abrir y cerrar, y es la puerta de la eternidad. Y yéndome un poco más profunda, yo siento que esta vida es la única oportunidad que tenemos de buscar de Dios y acudir a esa puerta por el poco o largo tiempo que va a estar abierta. También vemos el impacto de la vida de Noé, y que el hecho de ser obediente, de actuar según la voluntad de Dios, tuvo un impacto no solo en su vida, sino en la de su familia, porque gracias a él se salvó su familia y su descendencia. Y yo creo que como creyentes muchas veces no calculamos el impacto de nuestra vida en las personas que nos rodean. No solo a través de estar predicando todo el tiempo, de estar invitando a nuestros familiares a la iglesia, al grupo de oración, a la Eucaristía, porque si fuera por eso yo sería la primera que estoy fallando. Yo pienso que a veces la mejor invitación que uno puede hacer a seguir a Dios es dando ejemplo. Y no solo ejemplo en buen comportamiento y fidelidad hacia Dios, sino ejemplo en buenas obras, ejemplo en que somos esa persona que perdonamos, somos esas personas que no guardamos rencor, somos esas personas que siempre tenemos amor de sobra para dar. Y eso suena como algo inalcanzable a lo cual perseguir, pero yo pienso que a medida que vamos creciendo en fe y en espiritualidad se va volviendo más fácil, y yo sé que muchas personas estarían de acuerdo conmigo. Y al mismo tiempo vamos a ver lo lejos que estamos de ese ejemplo perfecto que es Jesús, pero si miramos atrás también vemos lo mucho que Él ha cambiado en nuestras vidas, como cada vez nos enojamos menos, como esas pasiones que antes parecía tomar todo el control sobre nosotros ahora no lo hacen, porque tenemos dominio propio, y en verdad uno se le va olvidando todas las batallas que ha librado o como que ha dejado de lidiar con ellas. Yo, por ejemplo, era una persona que sufría mucho de insomnio, terminaba durmiéndome a las 2 de la mañana y todos los días me tenía que tomar una melatonina, y en estos días creo que me costó dormir, y yo dije, wow, yo batallaba con esto todos los días. O por ejemplo con la timidez, es un testimonio que me encantaría compartirles cuál ha sido como mi recorrido con la timidez, que es algo con lo que batallé y en ocasiones sigo batallando, y que incluso eso Dios lo puede transformar. Los trastornos alimenticios, los pensamientos intrusivos, esos pensamientos que no te explicas de dónde vienen y es como si te odiaras a ti mismo, son totalmente agresivos, ya sea con tu autoimagen, o sea, la manera que te ves, te empiezas a ver de una manera completamente distorsionada, que no es tu realidad, te ves desagradable, o con tu autoconcepto atentando contra tu inteligencia, contra tu valor. Antes de yo empezar este podcast, creo que se los compartí, pero yo batallé con unos pensamientos que solo los pude romper con oración. Es increíble, pero hasta de nuestros pensamientos nos libra Dios. Y algo que escuché que me gustó mucho recientemente es que nada que te estés diciendo en contra de ti mismo viene de Dios. Nunca Dios pondría ese pensamiento en tu cabeza. Me doy asco, nunca nadie me va a querer, eso fue estúpido, eres tonto, tonta, eres feo, eres desagradable, mereces que te traten mal.
Nada de eso viene de Dios, nada de eso te lo mereces. Y en ningún momento deberías tratarte así, porque Dios también te llama a amarte a ti mismo, te llama a servir, sí, te llama a amarlo a Él, pero también te llama a amarte a ti mismo, como en muchos episodios se los hemos compartido, los 2 mandamientos más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, y para no desviarme mucho del tema, quiero pasar a Mateo 7:7, que es cuando Jesús dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Considero que esto es una promesa de Dios. Él nos está diciendo que siempre que lo busquemos, Él estará ahí, que siempre que le oremos, Él responderá, que siempre que le hablemos, Él escuchará. No significa que siempre que oremos, Él nos dará exactamente lo que nosotros estamos pidiendo, pero sí que siempre nos responderá. Y en este pasaje y otros pasajes bíblicos, creo que Dios ve algo lindo en la persistencia. Acá hay 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Es como si uno fuera tras el otro. Y aun cuando en el medio siempre hay una acción de Dios, porque cuando pedimos Él nos da, cuando buscamos hallamos y cuando llamamos Él nos abre, no quiere decir que en el primer versículo porque se nos dio entonces ya no vamos a buscar, ni porque hallamos entonces ya no vamos a llamar la puerta. Creo que la invitación es a estar en constante oración, en constante conversación con Él. Y considero que Dios ve algo lindo en eso, en el que persiste aunque su situación no esté cambiando, en el que sigue orando con plena fe, en el que no tiene una fe pasiva, en el que no se queda al frente de la puerta esperando a ver cuándo se va a abrir o esperando a ver si llega otro para abrírsela. Este es un ejemplo perfecto de las personas que piden y piden por oración, o que le dicen a uno: tú que estás más cerca de Dios puedes pedir por mí. No, Dios nos invita a que seamos nosotros mismos quienes busquemos, quienes llamemos a esa puerta para que se nos sea abierta, no que entre un amigo a abrir. Así que nos invito, porque esto también es para mí, a tener una fe más proactiva y a estar en un constante llamar. Y vamos a confiar en que en su tiempo y a su manera Él va a abrir esa puerta. Él no nos dice inmediatamente se te abrirá, Él nos dice se te abrirá la puerta. Por eso pidamos con confianza, teniendo fe en que Dios escucha nuestras oraciones. Busquemos a Dios, y no solo en nuestros tiempos difíciles, también cuando todo está en calma, cuando todo está bien, busquémoslo con anhelo y desde nuestro corazón. Y llamémosle constantemente, hagámosle una invitación no solo a esas áreas de nuestra vida que pensamos que no están bien, sino a las que creemos que están perfectas y que no pueden mejorar y que nos da miedo invitarlo por lo que puede hacer en medio de ellas. A esas áreas de tu vida también invítalo a Él. Porque tú tienes un estándar y tú crees saber lo que está bien, pero solo Dios conoce lo perfecto, solo Dios sabe a qué nivel quieres llevar esa área de tu vida. Invítalo, así haga todo un desorden, te prometo que Dios lo hará aún mejor. Y acerca de la segunda parte de Dios dispone, quiero darles como 3 tips o 3 pasos para alinearnos un poco más a los planes de Dios, porque de nada nos sirve planearle, proponerle, darle ideas de negocio si ninguna está alineada con su voluntad, si son planes sueltos, planes que Él sabe que no nos conviene o que Él sabe que no podemos llevar a cabo. En verdad, el secreto para pedir acorde a la voluntad de Dios es ser un íntimo amigo de Dios, pasar tanto tiempo con Él y conocerle tan a profundidad que nos empecemos a parecer a Él, que empecemos a actuar como Él y que empecemos a pensar como Él. Esto suena muy loco, pero es así, o sea, si funciona así con todas las relaciones de nuestras vidas, porque ¿quién no se termina pareciendo al esposo? ¿Quién no se ha parecido a la mamá, al hermano? ¿Cuánto más no nos podemos parecer a Dios si estamos sumergidos en su palabra? Porque a veces puedes sentir que la fe es como un monólogo, entonces que si tú le pides, le agradeces, es como una conversación contigo mismo porque no tienes quien te responda. Pero ahí es donde viene la Biblia. Por eso la Biblia es tan grande y tan gorda, pero ni siquiera ahí se alcanza a comprender el amor y la sabiduría de Dios, porque es tan inmensa, es tan grande, tan profunda, que
nuestro entendimiento limitado no va a poder comprenderlo, pero al menos es un buen inicio. Y a través de la Biblia podemos conocer esa personalidad, ese carácter de Dios. Por eso yo digo que sí es muy posible terminar haciéndose similar a Jesús. Más bien haciendo el intento, pero si nos parecemos un 1% a Él ya es demasiado. Así que el primer paso, lo leí en mi devocional esta semana, sería cooperar. Decía el autor que hay dos maneras de vivir la vida. Una en la que pensamos que somos totalmente capaces de dirigir nuestra vida sin Dios, que nuestros planes y nuestro control es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas. Y nos pasamos la vida haciendo planes independientemente de Dios, haciendo lo que nos place, cuando nos gusta, de la manera que nos gusta. Y este es un camino lleno de orgullo y de independencia. Y tarde que temprano te vas a dar cuenta que hay cosas que no están en tu control, que las grandes cosas de la vida necesitas a Dios. Y es una pared muy dura con la cual estrellarse, como un familiar enfermo, como una pérdida, como un duelo amoroso, sobre todo cuando se está jugando la vida y la muerte. Te das cuenta que no eres tan todopoderoso como pensabas. Y la otra manera de vivir nuestra vida es la humildad, es el camino de la fe. Es estar dispuesto a dejar tus propios deseos, estar dispuesto a que sea Él quien escriba tu camino y que con esa decisión no nos sintamos como a la deriva, como que todo está a punto de salir muy mal, sino teniendo siempre en mente, como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. De nada nos sirve entregarle nuestros planes, nuestros sueños y nuestro camino a Dios si vivimos en constante ansiedad y preocupaciones, como hacer la mitad de la tarea. Se trata, como dice Romanos 8:28, que Dios todo lo coopera para el bien de quienes lo amamos. Incluso si estás en medio de una prueba, en medio de un desierto, sabemos que eso Dios también lo puede utilizar para tu propio bienestar, para tu propio crecimiento, para forjar tu carácter, para algo que luego vas a terminar agradeciendo, por más loco y absurdo que esto te pueda sonar en este momento. Así es, y así ha sido muchas veces en mi vida. Y confiar para mí también implica consultarle a Dios. Hay ofertas, por ejemplo, laborales que yo recibo que inmediatamente quiero decir sí, o que inmediatamente quiero preguntar cuánto me van a pagar. En verdad, confiar en Él es preguntarle, y preguntarle incluso eso que no le queremos preguntar. Yo creo que les he compartido un poco de cuando trabajaba como relacionista pública en una tienda muy grande acá en Medellín, donde tenía constantemente relación con grandes influencers, con creadores de contenido que yo en ese momento admiraba. Estaba rodeada de artículos y ropa de lujo y un montón de beneficios que me ofrecía ese trabajo para lo que yo quería desempeñar como profesión, que era creadora de contenido. Yo quería convertirme en una influencer y yo decía, esta es la puerta, o más bien el puente correcto para hacerlo. De aquí es de donde yo voy a crear mi red de contactos y con lo que voy a poder empezar a crecer. Y aunque de ahí me llevo muy buenas relaciones, y relaciones sí estratégicas y claves para mi carrera, de donde a mí más me han salido oportunidades laborales como creadora de contenido, de donde más me han contactado marcas para trabajar conmigo, ha sido de la comunidad, de ese grupo de oración al que yo asisto. Son personas que me conocen, que me siguen porque les caigo bien o porque me ven allá. Y entonces en la empresa que trabajan me proponen, confían en mi trabajo. Y para mí es tan irónico porque es un trabajo el cual yo no quería soltar y que bajo mi raciocinio era de donde yo iba a obtener todas las oportunidades laborales y se me iban a abrir todas las puertas posibles para mi carrera. Pero es también Dios dejándome saber que sus caminos son más provechosos, que yo no dependo de un trabajo, de un lugar para dar fruto, porque Él lo puede hacer por mí. Él puede abrir puertas donde no existen, y mejor aún, abrir esas puertas que sí son agradables a sus ojos. Porque en Proverbios 16, me encantaría que leyeran todo Proverbios 16, en el versículo 25 dice: hay caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte.
Por eso cuando Dios nos invita a planear, no es solo andar vomitando cosas, sino consultarle. ¿Es esto acorde a tu voluntad? ¿Es esta tu promesa para mi vida? Házmelo saber, Señor. Y claro que Él puede hacer eso. Claro que de una manera natural o sobrenatural, porque a veces somos tan tercos y ciegos y sordos espiritualmente que Él le toca hacer uso de cosas sobrenaturales, de mensajes indudables que sean dirigidos para ti, para hacerte saber su voluntad. Y en eso consiste consultarle. Como Jesús cuando ora en el Getsemaní. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí este trago o esta copa amarga. Y luego recalca, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces vamos a orar sin conocer la voluntad de Dios. Eso no significa que no le propongamos. Por eso en Proverbios 16 también dice en el versículo 9, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Dios es quien nos va a marcar la dirección y podemos también descansar en que no hay nada lo suficientemente fuerte para derrumbar un propósito que Dios tiene. Así que no tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de desacertar, porque pienso que la mayoría de seres humanos lo hacemos al estar en oración y no por eso Dios nos juzga. Dios valora la persistencia, Dios nos pide una fe activa, pero recuerda no estarle pidiendo solo acorde a tus deseos, sino acorde a su voluntad. Pídele que se cumpla y se ejecute su plan perfecto y ese propósito que tiene para ti. Sobre todas las cosas, sobre todos tus deseos, peticiones, oraciones, que se cumpla el propósito perfecto de Dios en tu vida. Dios no está sentado en el cielo cruzado de manos esperando a ver qué le vamos a pedir hoy. Dios no funciona como un cajero automático, que muchas personas lo han visto así y se preguntan ¿de qué manera me puede servir Dios hoy? ¿Qué le puedo pedir hoy y se me será dado? No, debemos empezar a preguntarnos y a pedirle en oración, Dios, ¿de qué manera te puedo servir yo a ti? ¿De qué manera puedo ser un instrumento tuyo acá en la tierra? Esa es la verdadera humildad de corazón, esa es la verdadera sumisión y ese es el verdadero cederle el control de tu vida. Por eso Juan dice en una de sus cartas, si pedimos acorde a su voluntad, Él nos oirá. Espero haber tenido la suficiente claridad para compartirles este tema que me parece un poco dual, puede ser visto como incluso contradictorio, pero hay algo que aprendí esta semana en mis clases de teología y es que si Dios, si la palabra fuera una tela, no sería una tela de un solo hilo, no sería una tela de un solo color, sería una tela de múltiples hilos, de múltiples contrastes y de una gran complejidad. Dios no es sencillo, Dios no es básico, Dios es complejo y por eso también debemos abordar estos temas. Y esa sentí que fue la invitación de Dios para mí estas semanas a no ser pasiva, a empezar a planificar con mi esposo. Me estás pidiendo que te cambie la vida, pero tienes un plan para cuando esa vida te cambie, siquiera sabes en qué ciudad te gustaría vivir. E incluso Dios en su sabiduría me podría decir, hasta que no tengas un plan, no te vas a ir, porque si te vas sin un plan, eso te va a traer sufrimiento, eso te va a traer división en tu matrimonio. Y no es que yo no quiera entregártelo, pero de verdad estás preparada para que te lo entregue. Eso sería muy confrontante o confrontador de escuchar. Por último, si acá alguno o alguna se siente paralizado, estancado en medio de la indecisión, siente que le cuesta mucho tomar un camino, por favor déjenme un comentario en este video. Algunas personas me escriben por Instagram contándome qué les pareció el episodio, pero créanme que por ahí es muy fácil que se me pierdan los mensajes, están mezclados con familiares, con amigos, con reacciones. Me he dado cuenta que algunas de las peticiones de mensajes nunca me llegan. En cambio acá, no importa la plataforma que me estés escuchando, porque ustedes saben que en las dos estoy constantemente respondiendo comentarios, puedo tener más claridad, puedo tener sus nombres, sus peticiones y puedo tenerlos en mis oraciones. Eso sería todo, nos escuchamos en el próximo episodio y que Dios los bendiga. Chao.